Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta velada de hoy, viernes 27, 8 de la noche. Verdadero privilegio nuevamente poder presentar este programa conversando con el doctor Frank de Varona. Como ustedes saben, el doctor Fran de Barona es una persona muy versado en los puntos de política, es una persona que está muy actualizado, tiene una presencia en la radio de Miami muy activa en diferentes emisoras y dedicarnos unos minutos a nosotros para mí es un verdadero privilegio y de hecho compartirlo con ustedes. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos que esté con nosotros y para eso le invitamos a que se suscriban al canal y active los algoritmos que permite la plataforma, que cada vez que subamos un nuevo programa, pues inmediatamente usted es notificado. Nuevamente, por favor, comparta el programa y pasemos inmediatamente a estas conversaciones con el doctor Frank de Barora. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este momento espectacular de tener la oportunidad de conversar con el doctor Fran de Barona. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias una vez más por entrevistarme en tu programa. No, y para mí es un privilegio y además que quiero preguntarte si tú tienes algún contacto allá arriba en el cielo que nos ayude a conseguir la posibilidad de hacer milagros, porque ni en 20 horas logramos hablar todo lo que hay aquí, sí que hay que hacer un milagro para poder expresar esto en los 30 minutos del programa. ¿Qué nos Exacto. tiene? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, lo más importante de hablar es el famoso discurso que hizo nuestro presidente. Mira, yo he vivido en Estados Unidos durante muchos años y siempre he visto estos discursos porque siempre me ha interesado la política. Eh, y este es el mejor que yo he visto en toda la historia, Absoluto. porque dijo todos los problemas de Estados Unidos, dijo cómo se resolverían los problemas y vimos como los demócratas se sentaban ahí, hasta él le dijo loco, ¿no? Porque habló de una niña que lo coge en Virginia, en un colegio, y la quiere quitarle el sexo y volver los niños sin que los padres lo supieran. Claro. ¡Qué horror! Y entonces le dijo a los demócratas, ustedes están locos, porque él pidió que se parara a todo el mundo que quería que estos abusos pararan. Y todos los demócratas se quedaron sentados. El discurso fue maravilloso y siempre usaba personas que habían sufrido esto y estaban ahí en la audiencia. Y entonces sacó a la madre, a la chiquita que le hicieron eso, hasta un juez federal demócrata no quería que los padres cogieran a esa niña hasta que ellos no estuvieran de acuerdo a hacerla niño en vez de niña. ¡Qué barbaridad! No, no, Jamás increíble. hemos visto las barbaridades que han pasado en O sea, los últimos años. ¿Y quiénes lo han pelear, hecho? es pelear contra la naturaleza, porque si todavía Claro. estamos discutiendo algo sobre un papel, una ley o algo, todavía cabe el concepto de discutir, pero discutir contra la naturaleza, si tú naciste niño y el loco dice que ahora es niña y todo el mundo lo respalda, o sea, la locura no tiene Y límite, sin decírselo a los padres, eso es lo más terrible de todo. Hasta un juez evidentemente. federal demócrata estuvo de acuerdo que los padres no podían coger a la niña hasta que dijeran que ellos iban a aceptar cambiar al niño. ¿Qué es eso? ¿En qué país vivimos? ¿Qué país loco hace eso? ¿Y Absoluto. quiénes han hecho eso? Los demócratas. Todos se quedaron sentados cuando él paró a la niña con la madre. Nadie aplaudió. Y entonces Trump los miró y dijo, ustedes están locos. Bien dicho, porque es una locura, ¿no? No se puede explicar. Bueno, el discurso fue maravilloso, es tan largo que no vamos a poder cubrirlo. Claro. Tiene 32 páginas el discurso. Pues yo lo encontré y te lo mandé a ti en español. Sí. Y bueno, podemos empezar por el principio hasta donde lleguemos, ¿no? Ir saltando a las cosas más importantes. Como Pero siempre, él antes empieza. de avanzar, para mí, que lo que él dijo en ese tiempo es poner en blanco y negro lo que está pasando en el país. Para mí no me cabe la Exacto, menor duda y por eso exacto. me parece que te secundo en cuanto a creer que es uno de los mejores, si no el mejor de los discursos que hayamos visto. Pero lo importante que hay que resaltar ahí, y las personas se tienen que dar cuenta, es la negatividad de los demócratas. O sea, ¿Sí? ante cuestiones
que son de lógica, que son en favor de la nación, que son en beneficio de los ciudadanos de los Estados Unidos y de cualquier persona que esté legal en los Estados Unidos, pues resulta ser que estos degenerados, estos apócritas, estos, es que no dice, erutos de la naturaleza, debería ser el nombre, ¿verdad? Que ni siquiera se pararon. ¿no? Mira, y una cosa interesantísima que él hizo, todos estos jugadores masculinos de hockey que ganaron una medalla, la última medalla que ganó Estados Unidos derrotando a Canadá fue en 1980, porque Canadá tiene un team maravilloso y lo derrotaron 2-1. Entonces, bueno, recibió primero en la oficina oval de la Casa Blanca y entonces los bajó a todos, porque eran muchos para sentarlos, los bajó todos. Bueno, la mitad de los demócratas aplaudieron eso. Porque no todos los demócratas. Eso trajeron una medalla ¿cómo se llama? De oro en las Olimpiadas. ¿Cómo tú no vas a aplaudir de eso? Y estos muchachos no son políticos. Tú sabes, no son políticos ni quieren entrar en política. Son maravillosos esos muchachos. Y las mujeres que también ganaron el gold medal, no, la medalla de oro, van a ir a la Casa Blanca en el futuro, porque ellas venían y tenían otros compromisos, pero la van a honrar también en la Casa Blanca pronto. Así que bueno, eso fue maravilloso. Pero él comienza el discurso como siempre lo comienza un presidente, ¿no? Primero que nada, saludando al presidente de la Cámara que está atrás de él. Él está hablando y atrás tiene dos personas. Uno es el presidente de la Cámara, que es Johnson, y su vicepresidente está al lado, ¿no? Que es el presidente del Senado. Y entonces lo elogió a los dos y elogió a quién, a la primera dama y a la segunda dama también, que estaba en la audiencia. Primero Eso nunca lo presentó, había visto. muy interesante. Bueno, y entonces él empieza hablando que estamos conmemorando el 250 años de que se firmó la Declaración de Independencia, que fue el 4 de julio. Y eso se está conmemorando ahora. Y entonces él habla que este 4 de julio conmemoramos 2 siglos y medio de libertad, triunfo y progreso en la nación más increíble y excepcional que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Mira, cuando este degenerado Obama fue presidente y desgraciadamente tuvo 8 años de presidente haciendo trampa en elecciones y también después tuvo a Obama, un viejo demente, cagalitroso, que no podía controlar ni su intestino cuando iba a ver algo delante de la realeza en Inglaterra, ya tú sabes, se tiró varios gases. Cuando fue a ver al Papa, no solamente se tiró gases, sino se ensució en los pantalones, porque él no, estaba enfermo del intestino, ¿no? Y bueno, en fin, Obama era el que gobernaba, o sea que estuvo 8 años más 4. Cuando él es presidente, lo primero que dice, porque él pertenece a un grupo que odia a los Estados Unidos. Imagínate un presidente que odia a este país. Y entonces dice, este país no es excepcional. Es lo primero que dice Obama. No es excepcional. Y lo es. Y entonces, bueno, todas las cosas que hizo Obama, destruyendo el país por 12 años, ha destruido el país Obama. Y por eso algún día vamos a hablar un poco de Obama también en otros programas, Absoluto, porque absoluto. sigue ahí y no ha ido preso por todos los crímenes que ha hecho. Hay que hablar de ese tipo, porque ese tipo, aun cuando supuestamente ya debería estar en la sombra, él está activo detrás de la sombra y ese es Exacto, enemigo veneno de esta nación. Y un tipo exacto, joven, sí que tiene mucho por delante si le dan cuerda para que siga. exacto. Así que bueno, él habló de eso y habló, hoy nuestra frontera está seguro. ¿Quiénes abrieron las fronteras si no fueron los demócratas? Que dejaron entrar miles y miles de criminales, vaciaron las cárceles de otros países y los mandaron todos para acá. Y Trump cita que asesinos que habían matado gente en otros países, miles de ellos entraron también. Y gente que había violado mujeres en otros países. Bueno, los países estos vaciaron las cárceles y nos los metieron aquí. ¿Y quiénes toleraron eso? Los demócratas. Absoluto. ¿Cómo tú permites criminales de otros países que entren aquí? Eso lo hizo Barack Obama, que era el que gobernaba. Sin embargo, cuando él era presidente no lo hizo, pero cuando Biden estaba en el poder abrió las fronteras también, porque él deportó mucha gente, Obama, que nunca lo criticaron por deportar a nadie, ¿no? Ahora Trump deporta a alguien, lo critican todo el tiempo. Es la ironía de estos demócratas. Y entonces otra cosa muy buena que dijo Trump,
el flujo de fentanilo mortal de nuestra frontera abierta, que cuando entraban, ya está cerrada, y ha bajado 56%. No completamente, porque tú sabes que estos mexicanos nos siguen metiendo aquí fentanilo, y aunque están hundiendo todos esos botes que salen de Venezuela con droga, y nuestro país los destruye y mata a los que están trayendo la droga, pero aún así no ha podido pararlo 100%, él lo admite. Hay que pararlo 100% el fentanilo, porque eso mata a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente joven sobre todo, que Cuando tú a ves veces esos los niños videos, hacen cuando tú una ves esos píldora. videos de toda esa gente drogada en las calles, aparte que dice, bueno, esa gente lo hicieron porque, no, no, esa gente fueron inducidos y llevados a ese tipo de adicción y da pena ver gente joven tambaleándose en la calle. No, 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 eso tiene que ser eliminado, eso al Exacto. costo que sea. Si México permite que entren o a través de la logística para matar al individuo ese, el cabecilla, lo que haya que hacer es ilícito porque aquí se muere gente en el mundo entero, pero a nosotros nos interesa aquí, ¿verdad? Bueno, Cantidad de fíjate que gente Estados joven. Unidos ayudó a matar al cartel del Nuevo Jalisco, Ujú. y empezaron a quemar los seguidores de él después que lo mataron con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Lo mataron, los mismos mexicanos, policías mexicanos lo mataron. Y entonces empezaron a quemar Puerto Vallarta, que es un lugar turístico donde había muchos americanos que habían ido a bodas, a pasarla bien, y estuvieron atrapados, creo que todavía siguen atrapados ahí en los hoteles, ¿no? Hasta que Trump se cansa, manda helicóptero ahí, empieza a tirar tiros y lo saca a todos Dios. los hoteles. Pero bueno, parece que eventualmente eso se va a resolver. Pero si le matan a un americano, los seguidores de este jefe del cartel, a todos los mata Trump. Mandará helicóptero que le guste a México, no. Saca a los nuestros que están ahí presos en los hoteles y mata a todo el mundo. Así que ellos tienen que tener mucho cuidado de meterse con un americano y sobre todo de matar a uno, porque eso sí, Trump no lo va a permitir. Bueno, pues nada, también habló algo muy importante que es la inflación. Cuando estaba el régimen anterior, la inflación era hasta el 9% al año. ¿Tú te imaginas qué tipo de inflación más horrible? Y él lleva en el poder un año. En un año no se puede resolver los problemas que han causado el régimen anterior. Aún así, él habla de que la inflación está bajando drásticamente, que eso va a ayudar mucho a la economía y sobre todo el costo de vida, porque lo hemos dicho en tu programa, él tiene que bajar los groceries antes de las elecciones, porque a Absoluto. la hora de votar se le olvida que Trump paró 8 guerras, que no hay crimen en la nación. Fíjate que ya no existe crimen. Es desde 1900 no ha habido tanto crimen. Eso ayuda a la nación completa, que no haya criminales. Porque él ha limpiado ciudades como Washington, que no se podía salir a la calle que no te asaltaran. Y muchas otras ciudades también. Memphis la limpió, New Orleans también. En fin, pero la inflación es importantísimo porque al bajar la inflación ayuda a bajar todo. Claro. Los productos son más, no siguen subiendo tan drásticos. Tiene que seguir trabajando en En eso los o pierde las Estados Unidos elecciones. la gente vota, aparte de cualquier cosa que haya, pero Sí, principalmente por el bolsillo. Eso es exacto, clásico en esta nación. Así que exacto. Se le cuando olvida ellos lo que ha logran hecho. controlarse, Sí. Como tú dices, votan como están los groceries para ellos. oh, No le claro, importa que haya menos crímenes, no le importa los éxitos que ha tenido en política eso es exterior. secundario. El primero es el bolsillo. Es como le va a ellos. Y si tiene mucha, si está muy alto, él reconoce que la carne está muy alta. Los huevos los bajó. Existe un montón de productos que han bajado de precio drásticamente. Él mismo acepta que la carne está muy cara y que está trabajando para bajarla. Ese es el mensaje que él da porque pero fíjate, la inflación en los últimos 3 meses del 2025 bajó al 1,7%. ¿Tú te No, imaginas eso? La gasolina dice que antes vendían en algunos estados demócratas que le ponen mucho impuesto a la gasolina, $6 el galón. Nunca aquí en estados republicanos. Pero eso lo hacía California, lo hacía Nueva York, lo hacían todos los estados, que le meten muchos impuestos a la gasolina. Pero así todo, dice él que ahora el promedio de gasolina está debajo de $2,30 el galón.
y en algunos lugares 1.99 el galón. Y inclusive dijo que estuvo en el estado de Iowa hace una semana y ahí la gasolina está a $1.85. Eso es increíble. Aquí mismo en Miami, cuán cara era la Claro. gasolina nuestra, ¿no? Y ahora ha bajado, lo sentimos todos, porque ahora tenemos un poco más de dinero en el bolsillo, ¿no? Cuando manejamos y no está tan cara la gasolina, ¿no? Y aquí ponen impuestos. En Miami-Dade, el condado nos meten 5 o 6 centavos de impuestos. Iba a ser temporal, ¿no? Mm. Ningún impuesto es temporal. Dicen los políticos y después los impuestos se quedan para siempre. Bueno, ¿qué te pareció el discurso en general a ti? A mí me pareció increíble lo realista, sensacionalista en el impacto, porque el individuo, como quiera que sea, hay que reconocer, aparte de su acción política, él es un showman, él sabe cómo manejar la información y la presentó de una manera de que al más enemigo de Trump tiene que aceptar de que el país va en una dirección perimetralmente opuesta a lo del gobierno anterior. Que la gente Exacto. quisiera ya que los huevos costaran 60 centavos. Todo el mundo quiere eso. Eso no es un clamor de alguien en particular, sino la realidad es que puso al país en una aclaración de que los logros que en un año solo han habido contra el desastre de 12 años acumulativos. Claro, claro. Qué Entonces, difícil salir del hoyo tan el rápido, ¿no? ver las ventajas que puede tener, la única parte que hay aquí importante es que tenemos que estar conscientes que el mal va a seguir insistiendo todo lo que pueda, porque Sí, para ellos es importante descarrilar el concepto mental del que va a ir a votar al medio tiempo. La función de nosotros, los que podemos tener la posibilidad de hablar, incitar a que la gente hable y que hable de esos logros continuamente, porque claro, si la única manera de contrarrestar el mal es con el bien. Y si el bien no hace exacto. nada, el mal va a hacer, porque ese es su trabajo. Sí. Bueno, otra cosa importante que habló es que en el régimen anterior, nada más que entró $1 trillón en inversión en todos los años que estuvieron en el poder el régimen anterior. Y él ya en un año ha traído 18 trillones de inversión a Estados Unidos. Pero que van a crear plantas, va a haber muchísimo trabajo, pero tú no construyes una fábrica en meses, ¿no? A veces demora 2 años hacer una fábrica. Así que no se va a ver el bien de esos 18 trillones hasta que pase un poco más tiempo, ¿no? Pero eventualmente, oye, 18 trillones de inversiones de todos estos países que de contra él le puso, ¿cómo se llama? Tariff, ¿cómo se dice en español? Tariff, Los aranceles. aranceles, le puso aranceles a estos países, el 10%, el 15%, todo eso. Y también, interesantemente, recientemente la Corte Suprema le falla 6-3, que lo que está haciendo, poniendo aranceles es ilegal. Y bueno, y también qué van a hacer con todo el dinero que entró, devolverlo ahora. No, Es no, eso no va a imposible pasar. devolver eso, se Eh, arruina el eh, país. Entonces, cuando él tú entra los ahí, viste cuando en el discurso de frente ah, inquirió a la corte, no dijo la insultó. los Mira, insultos. entró, el peor de todo es Roberts, que lo nombró Bush a presidente. No solamente él es un rhino, él tenía relaciones con gente de Obama que lo visitaba en Checoslovaquia, un embajador de Obama lo visitaba en Checoslovaquia, hablar mal de Trump y todo eso. El tipo es un demócrata, ni siquiera es rhino. Entonces la otra, Amy Coney Barrett, jamás vota con él, esa mujer que tiene no sé cuántos hijos. Entonces, cuando él entra, le pasa por al lado a Robert, le pasa por al lado a la otra, no lo saluda, nada más que fueron 4 de la Corte Suprema. Y los otros que votaron por él, por supuesto, lo saluda, pero le pasa por adelante a los otros. Y parado ahí, le dijo horror Sí, 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 sí. que alguna gente decía, bueno, no debe decir eso porque tiene que contar con ellos para otra cosa que llega ante la Corte, ¿no? Pero les cantó, o sea, que él habla claramente, Claro. si lo ofenden a él, le hacen algo en contra, él lo dice, él no se queda callado y los insultó a todos, bien merecido. También habló, fíjate, esto es importante, que ha habido 70,000 nuevos empleos en construcción, porque muchas de esas fábricas se están construyendo y que se están construyendo, pues tiene que tener gente que construya.
Así que ya ha creado 70,000 empleos en construcción de todo ese dinero que ha entrado de muchos países. Así que dice, y también dice algo que siempre lo dice, hace poco era un país muerto, dice él. Ahora somos el país más caliente de cualquier parte del mundo, el Absolutamente. más caliente. Mientras se forman miles de nuevos negocios y se construyen fábricas, plantas y laboratorios. Y entonces habla de los 70,000 empleados nuevos. Así que eso es muy importante de recordar. La otra cosa importante es que por primera vez estamos buscando petróleo y gas, porque la administración anterior, ¿te acuerdas? Lo prohibió. Lo cerró Ese todo. oleoducto que venía de Canadá lo cerraron en cuanto llegue al poder Biden. Pero ¿Cómo tú vas a cerrar un han oleoducto que nos trae abierto, han petróleo? activado ese oleoducto, el de Kensington se llama. ¿Ya está activo o eso Bueno, todavía? sí, todo está activo ahora porque Oh, él está buscando petróleo y también él menciona que Estados Unidos produce 600,000 barriles de petróleo cada día. Y ahora con México no, con Venezuela que él controla, pues Venezuela le mandó 80 millones de barriles de petróleo, que lo vende y le da el dinero a Venezuela también. Pero o sea que entonces dice lo que siempre ha dicho siempre, drill, baby, drill. Es lo que dicen todos, que en español dice perforar, bebé, perforar, ¿no? bueno, Pero aplícaselo al hierro, aplícaselo al carbón, todo cómo esas industrias han renacido del claro, gracias a él. escombro que convirtieron eso, esas empresas en los demócratas. Así mismo. También algo que dijo, Hay una parte importante, disculpe que me abra aquí. Eh, el dinero de los aranceles. Por un lado, eso no va a ir para atrás de ninguna manera porque él no, tendrá sus maniobras y como ya la hemos estado escuchando, no se podrán aplicar los aranceles de la misma manera, pero los van a seguir aplicando de acuerdo a estatutos que están en otras la ley. leyes que te Pero permiten. nosotros, a colación a todo esto, estamos enfrentando las elecciones de medio tiempo. Importante que esta situación se mantenga porque eso es lo que va a lograr que siga desinflándose la inflación, por utilizar esa palabra, ¿verdad? Y lo más importante es que el bolsillo del individuo, ciudadano, estamos hablando de lo que ya acabamos de decir, pero en una dirección diferente, en el sentido de que al momento de votar la gente va a sentir el peso del dinero para comprar, medir lo que va a comprar, donde ha estado todo el mundo hablando constantemente que si se ofreció un cheque de estímulo de $2,000 producto de los aranceles. Para mí entender, para mí entender, va a ser un juego político que ese dinero sí va a llegar, pero va a llegar bajo la presea de esas elecciones para que la gente tenga, ha bajado algo y tenga más dinero en el bolsillo. O sea, es una maniobra eh, comercial, por ponerle el nombre. Yo lo que sí Importantísimo. creo es que nosotros tenemos que defender toda esa acción de gobierno en el caso de los aranceles y de cada una de las cosas que hay. Yo no me canso de decir que aquí nuestra única herramienta no es a salir a la calle con un palo a quemar o a hacer destrozos como hacen ellos, es hablar, es denunciar, es exponer, es tener, decirle a la persona que no solamente tenemos fe en que va a llegar, sino que tenemos que ser activos en que esa fe sí se produzca y si eso no lo hacemos, después no nos quejemos de que perdamos las elecciones de medio Exacto, tiempo. Si exacto. perdemos, y Fran, yo estoy todas las noches sueño con eso, si nosotros perdemos las cámaras o el Senado para el medio tiempo, recoge porque estos tipos se van a salir con la suya. No, Van a entonces, destruir el si país. perdemos la Cámara, inmediatamente le meten impeachment, ¿no? Juicios políticos, como hicieron la vez anterior. Varios le meten, todo el tiempo lo van a tener hostigado. Aunque él controla todavía la política exterior, eso no se puede meter en ello, en eso, porque la Constitución le da ese poder a él. Otra cosa importante de que él dijo, ya se acabó lo que se llama el DEI, que en inglés es Diversity, Equity and Inclusion. Mm, ¿Qué significa eso? Que tú colocas a las personas porque son homosexuales, o los colocas porque son mujeres, o lo colocas porque eres negro. No importa el mérito. Eso es terrible. ¿Cómo vamos a prosperar colocando a gente que no están aptos para los trabajos? Simplemente por ayudar a alguien que tiene un sexo diferente o una ideología de género diferente a la de uno. mm. Eso dice, eso se acabó ya. Así lo dijo. Vamos ahora a promover personas por mérito solamente, no porque eres
de un sexo, del otro, de color. El mérito es lo que va a ¿Qué funcionar. pasaría si un gobierno demócrata regresa al poder con todo eso? Regresamos a frontera abierta, hasta el desastre que ha sido Estados Unidos hasta que llega Trump, ¿no? Así que El eso es tren muy de importante. Aragua, el tren de todas las esquinas que se le puede imaginar, toda la maldad acá, porque la acción es destruir a este país. Así es. Y otra cosa que ya hablamos de estos muchachos del hockey que entraron al Congreso, él dijo, escojan a uno, ustedes, para darle la alta medalla que dan a personas civiles en la nación. Un científico grande lo han dado, cosas así. Y entonces escogieron el que estaba de goalie, ¿no? Que tiene un nombre rarísimo, se llama Connor Hellebuyck, porque ese hombre paró 46 tiros que le tiraron, vaya, patadas que iban a entrar ahí a Canadá, y él 46 los paró él solo. Y todo el grupo lo escogió a él. Él se merece que le den el premio de ciudadano más grande de la nación, y se lo van a dar a ese joven pronto en la Casa Blanca. Así que fíjate, todas las cosas que están pasando, y también Trump habló de que van a venir los Juegos Olímpicos a Los Ángeles y que esa ciudad va a estar libre de crímenes, y también la Copa Mundial de FIFA del 2026. Así que todas esas cosas van a venir, que van a ser de gran interés aquí, ¿no? Y entonces él dijo algo. Bueno, a mí me robaron las elecciones anteriormente, pero algo bueno es que ahora voy a estar aquí para ver estos juegos. Sí, sí. Algo así digo, tú sabes, para que la gente se riera. Bueno, entonces, tantas cosas que pasó, ¿no? Y una de las cosas horribles que ocurrió, tú te acuerdas, en Texas, cuando esos ríos se desbordaron y muchísimos niños en campamentos de verano se ahogaron. Pero una niña que la trae ahí para que todo el mundo la vea a ella, que se pone a rezarle a Dios. La niña se llamaba Millie Kate McKellen, y viene un helicóptero que era piloteado por un joven Scott Ruskin, que se llama, y no solamente la rescató a esa niña, rescató a todos sus compañeros. Uno por uno le salvó la vida a muchísimos niños que estaban en ese lugar a punto de morir, porque seguía subiendo el nivel del río desbordado. Y entonces los unió por primera vez a los dos. Estaba la niña ahí y el piloto que les rescató. La niña tenía 11 años en ese momento y cerró los ojos y rezó a Dios, y Dios le mandó a Scott Ruskin que la salvara. Así que esa noche lo presentó a los dos. ¿Y qué hicieron los demócratas? No aplaudieron, no aplaudieron. Es que las cosas que deben haber aplaudido, porque esto no es política, esto es lo que ocurrió. Y por supuesto le dieron una medalla al piloto que les rescató la vida. Y sin embargo, los demócratas sentados. También habló de la ley que él pasó, que se llamaba The Great Big Beautiful Law, que ni un solo demócrata votó por esa ley para rebajar los impuestos a la nación completa. Y entonces esta ley se traduce en español, gran ley, grande y hermosa, ¿no? Traducir Great Big Beautiful Law. Ni un demócrata votó por esa ley que le bajó los impuestos a todo el mundo. Ahora ya no hay impuestos en propina para la gente que trabaja de propina. Si tú trabajas overtime, mucha gente lo trabaja, pues no te pueden dar impuestos en el trabajo extra de más de 40 horas. Y entonces trajo una familia eh, en Pensilvania, la esposa que, que tiene dos hijos y trabajaba de camarera, y ahora todo las propinas no tiene que declararla, y su esposa, su esposo, trabaja más de 40 horas también. Tampoco le cobran impuestos en más de 40 horas. Y entonces, bueno, eso fue maravilloso. Presentó a esa señora con el marido, y ahora en este momento ellos reciben $5,000 más de salario. No impuesto a la propina, no impuesto. Y si trabajas overtime, más de 40 horas, no impuesto. $5,000 representa para esa familia. Imagínate, de pronto que tú te quites, ahora pagan menos impuestos, ¿no? Porque tienen $5,000 más. Otra cosa importantísima que habló, tú te acordarás, las cuentas de Trump. Qué Ujú. idea más brillante. Hacer todos los niños que nacen capitalistas, ¿ok?
porque cuando lleguen a los 18 años van a tener miles de dólares. Y entonces, ¿qué hace? El Tesoro pone un dinero a cada niño que nace a nombre del niño, que no puede gastarlo hasta Que que no lo tenga pueden tocar. 18 años, pero muchos millonarios han donado dinero, muchos estados están poniendo dinero y para ayudar a estos niños, ¿no? Imagínate que cuando tú tengas 18 años, de pronto tiene $100,000, 150,000, 200,000, $250,000, porque invierten en el mercado, en buenos bonos o lo que compre, stocks, lo que sea. Y entonces, bueno, le llaman cuentas de Trump. ¿Sabes que Trump le gusta poner su nombre a todo, Ujú. ¿no? Yo critico un poco en De eso todo porque eso, lo único que no me ha gustado fue lo del Kennedy Center con el nombre de horrible. él. Esa es la única parte que creo que se le No, y fue. pone el nombre de él Se arriba le de fue. Kenny por tu Sí, vida. Deje a Kenny tranquilo con sí, el nombre de él. Pero un defecto de él es que tiene un ego enorme, ¿no? Que le da la claro. vuelta al mundo el ego que tiene él. Que le hace daño políticamente, porque hay independientes que votan de un lado del otro y no le gusta eso, y ahí pierde Claro. votos. De que lo haga hasta por política, que no le conviene. Hasta un avión que han creado ahora nuevo se llama El F-47. F-47. Es porque él es el presidente Frank, 47. nos quedan 8 minutos. Yo voy a resumir la parte mía aquí en un minuto y dejarte a ti para que nos dé la luz en este caso. Mi opinión es que si hay algo que represente en la vida el mal, nosotros como en las partes de nuestra creencia es el diablo. El diablo es el que representa el mal. ¿Sabes qué? Ese diablo se llama en los Estados Unidos el Partido Demócratas, los que están en contra de tus intereses, de los intereses de tu familia, que quieren destruirte, que quieren esclavizar tu mente y tu forma de vida, porque ellos viven de eso. El mal nunca duerme, el bien, como se siente bien, baja la guardia y pierde la realidad de lo que pasa. Nosotros tenemos que despertar, tenemos que estar activos y que estos meses que quedan, porque son poco tiempo lo que falta ¿Sí? para el Noviembre. medio tiempo, tenemos que lucharla, porque si no, todo está perdido. No estoy metiendo miedo, a esto es la realidad, si no, Hay la que ir a opinión votar, sobre todo el mundo hay que ir a votar. Nadie se puede quedar en su casa. y luchar la pelea negativa que está en todos lados. Mi Así. amigo, ojo, simplemente mi invitación es que compartan el programa, que lleven este mensaje que trae el doctor de Varona, que no se quede entre nosotros. Fran, todo tuyo. Gracias. Y como tú dices, importante compartir este programa con todo el mundo, porque es la forma de, bueno, de incitar a las personas que vayan a votar, porque esta elección es importantísima para la nación. Si Trump pierde la Cámara, se acabó la agenda de él. Nada más que en política exterior va a tener potestad. Y hay que impedir eso. La otra cosa que se habló, eh, Gustavo, siempre los demócratas dicen affordability, ¿ok? Que la Ah, gente no tiene dinero, y es cierto que la carne está muy alta y todo eso que hablan ellos, que lo crearon ellos, por supuesto, ¿no? Y entonces, imagínate, ese affordability en español se dice asequibilidad. Yo no sabía ni la palabra en tampoco. español de eso. Y entonces, bueno, pues eso es algo que Trump está luchando también, como te acabas de decir, y está muy alto todavía. Dice que los huevos han bajado 60%. Hay muchas cosas que ha bajado, pero otras no. Y él los reconoce. El costo del pollo, la mantequilla, la fruta, los hoteles, los automóviles, el alquiler es más bajo hoy que cuando yo asumí la presidencia. Incluso la carne de res, que estaba muy alta, está empezando a bajar significativamente. Dice, solo que aguante un poco. Lo estamos bajando, pero tiene que bajarlo drásticamente, porque noviembre está al doblar de la esquina. Sí, 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 Y sí. si la gente no le importa la política exterior, de que ha parado 8 guerras, nada de eso le interesa. Es cómo yo estoy con mi familia, cómo está la carne, cómo están los huevos han bajado cantidad. Otras cosas han bajado, pero la carne sigue muy alto. Eh, bueno, en fin, si él logra hacer eso rápidamente y se debe concentrar en eso todo lo posible para bajar los precios de los groceries. Para cuando la gente vaya a votar, sí, estuvimos mal, pero mira, ahora ya los precios han bajado, el hombre es maravilloso, ha puesto fin a guerra. En fin, la otra cosa importante que va a hacer es el gran plan de salud. Él dice que por culpa de los demócratas
cuando hicieron el famoso Obamacare, enriquecieron a todas estas compañías de seguro, los enriquecieron, subieron todas las acciones de ellos y el pueblo carísimo costaba Obamacare. Y entonces dice, quiero detener los pagos a las grandes aseguradoras. Quiere que el dinero vaya directamente a la gente. Correcto. Y no a estas grandes corporaciones que se han hecho multimillonarias más de lo que eran. Y entonces es importantísimo que le dé el dinero directamente a las personas y las personas compren su plan privado de salud, que va a ser mucho más barato que lo que está pagando por Obamacare y que no los ayudaba de verdad, ayudaba a las grandes corporaciones de salud. Así que bueno, todo esto son maravillas que ha hecho. También habló del gran descuento de ella y su esposa, ya te digo, una señora que quiere salir en estado y no puede. Y las medicinas para curar eso, quitar la infertilidad, es súper, súper cara. Bueno, Trump ahora lo ha bajado lo que costaba. Y entonces ahora ella, que quiere salir en estado, la trajo ahí para que todo el mundo la viera, que está muy contenta porque ahora ella puede usar esa Entonces, medicina. seguramente los demócratas para eso que es fertilidad, crear nueva vida y todo, no hay. Pero para cambiarle el sexo, o sea, para ir contra natura, todos los recursos. Frank, Para mutilar a la gente, están a favor, nos a quedamos al los niños. final. Quiero darte las gracias encarecidamente por el tiempo que tú empleas, porque sé que tu tiempo está sumamente parcelado con todas las actividades que tú tienes. Estás en la radio, estás en diferentes medios. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a nosotros acá. ¿Cómo no? Un Te placer. deseo lo mejor, un abrazo. Y lo único que puedo decir, como siempre, que Dios reparta suerte. En este caso, la palabra que Dios dio de luz del entendimiento de todo el mundo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we